Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Excelente, vamos a comenzar ya. Solo voy a esperar que los demás se conecten para comenzar a trabajar. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Me gusta ese entusiasmo. Muy bien. Vamos a seguir trabajando entonces acá con lo que es matemáticas. Vamos a siempre trabajar con lo que es nuestra pizarra virtual para poder avanzar. Muy bien, vamos a esperar que los demás se conecten, así comenzamos ya directamente. Vamos a darles unos segundos para que se conecten los demás. Este programa voy a salir que no lo escucho bien, escucho entre trabajo. Fíjate que me está dando problemas creo que me está dando problemas el Zoom. Me voy a salir y me uno. Vaya, está bien. ¿Cómo me oyen los demás? ¿No me oyen entrecortado? No, profe. Gracias, Leonela. Solo vamos a esperar que nuevamente se conecte nuestra compañera para comenzar a trabajar. Ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Nos vamos a ir a nuestra pizarra virtual para comenzar a trabajar. Se las voy a compartir acá. Entonces vamos a trabajar con nuestra pizarra virtual que siempre hemos trabajado. Muy bien, ahí estamos. Vamos a trabajar el día de hoy. Siempre trabajando con la factorización. Necesito darles lo que es la factorización, pero con exponente fraccionario. ¿Sí? Entonces vamos a factorizar, ¿sí?, expresiones con exponentes fraccionarios. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy con lo que es la factorización de este tipo de expresiones. ¿Cómo se representan estas expresiones? Estas se las voy a escribir acá. Vamos a ir con el primer ejemplo. Vamos a tener 3 y lo vamos a elevar a un exponente fraccionario. En este caso va a ser 3 medios, ¿sí?, menos 9x elevado a la 1/2 más 6x a la menos 1/2. Muy bien, este tipo de factorización no es complicado, solo tenemos que ver la forma como se realiza. Siempre se los doy como consejo y esto les va a servir mucho para trabajar con lo que son operaciones matemáticas. Vean, sean observadores, vean antes de realizar las operaciones matemáticas y esto les va a servir mucho. Vean las operaciones matemáticas y vean la ecuación que les están presentando. Este es un polinomio y vean que tiene 3, 9 y 6. Esto significa que son múltiplos de 3, ¿sí? Los números que están ahí son múltiplos de 3. Ustedes las van a ver aparecer en la tabla de multiplicación, en la tabla del 3, ¿verdad? Tanto el 9, el 6 y el mismo 3. Muy bien. Además, van a notar, ¿sí?, que en los exponentes, aunque son fracciones, ¿sí?, ¿qué es lo que ustedes miran que es igual?
Yo quiero que noten eso. ¿Qué es lo que ustedes miran que es igual en los tres exponentes en referencia a las fracciones? O sea, igual de los números, ¿no? Sí, ¿qué números son iguales? El 1, no, el 2. El 2. El 2 es el denominador. Entonces significa que tenemos el mismo denominador. Esto nos va a facilitar el poder trabajar. Recuerde que las sumas y las restas en fracciones que tienen el mismo denominador solo se suman sus numeradores. Es decir, el denominador no cambia. Lo que vamos a operar nada más es la parte de arriba donde están los numeradores. Entonces eso me facilita el trabajo. Muy bien. En la factorización, cuando se les presenten este tipo de problemas, lo que usted va a ir a buscar primero es el valor más pequeño de toda la operación. Busquen las expresiones más pequeñas antes de hacer su factorización. La ventaja acá que tenemos es que ya descubrimos primero que los enteros, los valores, los cocientes que están pegados a las literales con sus exponentes, los cocientes, esos son números, son múltiplos de 3. No sé quién tiene encendido su... Steve tiene encendido su micrófono, porfa, apágalo. Entonces tenemos ese tipo de exponente, perdón, de cociente, ¿sí? Que es múltiplo de 3. Entonces se lo voy a manejar acá. Vamos a trabajar entonces y vean. El 3, el 9 y el 6. ¿Sí? Estos tres son múltiplos de 3. Entonces vamos a escoger el valor más pequeño de esos tres. ¿Cuál es el valor más pequeño de esos tres? Entre el 3, el 9 y el 6. El 3, muy bien. Entonces ya tenemos un valor que nos va a servir. Lo vamos a colocar acá, lo vamos a escribir acá, el 3. Ahora vamos a ver cuál de todos los exponentes es el más pequeño, ¿sí? Entonces vamos a utilizar y vamos a ver cuál de estos de acá los exponentes son los más pequeños, o es el más pequeño, perdón, de estos tres, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bien en cuenta, es decir, tenemos que tener esa claridad de saber cuál es el exponente más pequeño, ¿sí? En la recta numérica, medio, profe. ¿perdón? La que me dice, ¿cómo se dice eso, güey? El ¿Uno y exponente, el dos? son Un medio. exponentes, un medio, ajá. ¿Por qué menos un medio es más pequeño que los demás? Porque es el que Porque el se, otro está menos un medio. es decir, está alejado de los otros hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Es decir, que es más pequeño inclusive que un cero. Entonces, el menos un medio es el exponente más pequeño. Entonces, ¿dónde vamos a colocar ese exponente? ¿Sí? Ese exponente tiene una base, ¿sí? Que es x, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una base que es x. Aquí se me olvidó colocarlo, pero tiene acá, tiene el mismo exponente. Voy a quitar esto para que pueda escribirlo. Esto era solo para dejar los acentuados acá. Voy a escribir acá, disculpen, acá. Es X. Entonces aquí tenemos ya nuestras bases. Entonces todos los exponentes tienen una misma base, que es la X. Entonces vamos a escribir aquí, como me decía Leonela, primero la base y ahora el exponente más pequeño, que es ese exponente menos un medio. Menos un medio. ¿Estamos? Bueno, entonces ya ubicamos dentro de lo que es nuestra ecuación el valor más pequeño en cociente, que es este 3, y el valor más pequeño en mi exponente, que es menos un medio. ¿Sí? Ahora, vean pues, de la misma manera es como que estemos factorizando por término común. Entonces ya saqué el término más pequeño de toda la operación, y ahora ese va a ir a pasar a dividir a cada uno de ellos. Es decir, voy a tomar, ¿se acuerdan que esto ya lo hicimos? Voy a tomar este valor, ¿sí?
y lo voy a dividir dentro de este valor para que me vaya quedando dentro del paréntesis, porque aquí voy a escribir un valor dentro del paréntesis que me va a ir quedando de la división, porque lo saqué, lo estoy factorizando por factor común, valga la redundancia. Entonces voy a tener que pasar dividiendo, es decir, voy a pasar dividiendo cada expresión sobre el que acabo de sacar, es el que obtuve, el que tengo acá afuera, que fue el que obtuvimos con su cociente más pequeño y su exponente más pequeño con su base, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una división. Vamos a dividir y ahora ya no vamos a jugar tanto con irlo a hacer, sino que lo vamos a tratar de hacer mental para que se nos facilite la forma de trabajo. Entonces vamos a trabajar acá, vamos a abrir paréntesis, ¿sí? Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a dividir este 3, lo voy a dividir dentro de este 3, ¿sí? ¿Cuánto es 3 dividido dentro de 3? Pregunto, ¿cuánto es 3 dividido dentro de 3? Se me durmieron. Pero, Es 1, exacto. Es 1, porque 3 por 1 me da 3, ¿sí? Entonces voy a escribir 1 acá. Lo voy a hacer y después lo voy a borrar, solo para que ustedes sepan lo que estoy haciendo. Aquí tengo mi 1. Ahora, voy y tomo, ya no este, sino que ahora voy a dividir el exponente, que es menos 1 medio, lo voy a tomar como denominador y voy a dividir este dentro de 1 medio. ¿Qué me dice la propiedad de las bases iguales cuando estoy haciendo una división de un mismo cociente, pero que tiene un exponente, ¿sí? Y abajo como denominador hay otro exponente, es decir, hay un exponente. ¿Qué operación matemática es la que yo realizo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago? Se lo voy a graficar mejor para que me entiendan mucho mejor lo que estoy haciendo. Voy a graficarlo acá. Es como que tuviera un valor, bueno, es X, ¿verdad? Es X. Entonces voy a acá X, pero esta X tiene un valor, en este caso va a ser 3 medios, ¿sí? Y aquí abajo voy a tener de exponente menos 1 medio. Esta es la división que estoy haciendo, ¿sí? De los exponentes con su misma base. ¿Qué es lo que me dice la matemática que debo de realizar? ¿Cómo lo debo de operar? Entonces yo voy a tener que hacer una operación de exponentes. Pero ¿qué operación es entre este y este? ¿Qué operación es la que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer con el exponente de arriba y el exponente de abajo en esta fracción? ¿Qué es una división? ¿Sí? La regla matemática, y no se les olvide, ¿sí? Me indica que tengo que hacer una resta. En la multiplicación, ¿se acuerda que en la multiplicación lo que hacemos es sumar los exponentes? Pues aquí cuando hay una división, lo que se hace es que se restan los exponentes. Entonces esto va a ser una resta de fracciones. Entonces esto es lo interesante acá. Como son exponentes fraccionarios, yo voy a restar el exponente de arriba y le voy a sustraer el exponente de abajo, que es el menor. Entonces vamos a hacer una resta. Voy acá a escribir únicamente la operación de los exponentes para que usted vea lo que estoy yo realizando. Entonces voy a escribir el 3 medios, ¿sí? Lo voy a restar, ¿sí? Voy a hacer la resta que me dice la operación, pero
Mire, noten esto, noten, el de abajo tiene ya un signo menos, ¿sí? Entonces para esto yo lo voy a encerrar dentro de este paréntesis porque este también tiene un signo menos, es decir, aparte de la operación que yo tengo que hacer, ¿sí? El exponente de abajo es negativo, entonces yo tengo que colocarle el negativo a ese número, no lo tengo que dejar ahí abandonado. El de abajo es un negativo. Al primero no le coloqué el signo más porque se sobreentiende que es positivo, entonces al segundo sí hay que tener mucho cuidado. Le tengo que hacer la operación con su signo negativo, menos un medio, ¿sí? Esta es la operación matemática para lo que es esta operación de fracciones con su respectivo exponente, es decir, restar. ¿De dónde saqué yo este Profe, signo? ¿Sí? ¿por qué no pone más si son, los dos son negativos? Eso es lo que voy a hacer ahorita. Ajá. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, eh, exacto. Voy a hacer. Me gustó tu interrupción porque sí, ya estás utilizando acá que hay un signo menos. Entonces, este de acá, menos y menos, lo vamos a cambiar, ¿verdad? La propiedad matemática me indica que si yo tengo un signo menos fuera del paréntesis, me cambia, ¿sí? El signo de los valores o las expresiones que tengo dentro del paréntesis. Eso es algo excelente, muy bien, ya me están comprendiendo. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces esto, que era una resta, ahora se va a convertir en ¿qué? Una suma por trabajar lo que es la propiedad de los signos, ¿sí? Entonces por eso se los dejé acá marcados. Entonces esto se convierte ya no en una resta, sino que se convierte en una suma. Entonces voy a tener 3 medios, ¿sí? Más un medio, ¿sí? Y esto se convierte en una suma. Y ahora voy a tener, ¿sí? ¿Cuánto? Como dijimos que tenían el mismo denominador, no buscamos un denominador común porque ya tenemos el denominador que es 2, esa es la ventaja. Entonces, 3 más 1, ¿cuánto nos da? 4, muy bien, 4. Y solo copiamos el denominador que es 2. Entonces, de la primera operación que vamos a realizar, ¿sí? Vamos a obtener el valor en el exponente, porque este es el exponente, ¿sí? Este va a ser el exponente de x. Entonces yo lo voy a escribir acá. Entonces x elevado, ¿sí? Y lo coloco como exponente, lo escribo mejor dicho como exponente 4, ¿sí? Medios, ¿verdad? Entonces tendríamos ahí el primer valor desglosado, 4 medios, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir con la otra y vamos a seguir la siguiente operación. Muy bien, vamos a trabajar con... Va, está bien, así lo borro y comenzamos a trabajar con la otra. Muy bien, ya. Voy a continuar, si no, no me alcanza el tiempo, disculpen. Entonces voy a seguir. Entonces ya trabajé mi primera división. Voy a borrar esto. ¿Sí? Ya dividí mi primer término con el que estoy obteniendo
es decir, este del primer término lo dividí entre el que obtuve y me quedó esta cantidad, ¿sí? Entonces, yo solo quiero que observen, este 1 de acá no se escribe, lo voy a borrar porque ese 1 no se escribe, ¿sí? Se sobreentiende que ahí está. No es que lo estemos imaginando, no utilicen el término números imaginarios porque en matemática, números imaginarios son aquellos valores negativos que se le saca una raíz cuadrada. ¿Sí? Ese es otro asunto, nunca vaya a mencionar, mira, ahí es un número imaginario. No, ahí está representado el 1 aunque no se escriba. Entonces yo lo escribo acá. Ahora yo les pregunto, la simplificación de 4 medios, ¿cuánto es? 4 dividido 2, ¿cuánto me da? 2. Entonces ya no tengo que escribir esto en fracción, sino que lo voy a escribir ya simplificado, es decir, únicamente lo voy a escribir como 2, ¿sí? 4 dividido 2 es igual a 2. Entonces lo dejo como exponente ya, un exponente sin fracción. ¿Estamos? Muy bien. Voy ahora con la siguiente cantidad, que es menos 9x a la 1 medio, ¿sí? Elevado a la 1 medio. Y lo voy a dividir con su respectivo valor acá. Entonces voy a escribir menos 9, ¿sí? Y aquí sí ya me cambia el valor, ¿verdad? Aquí ya es un medio. ¿Estamos? Muy bien, ahí estamos. Entonces tenemos ya representado. Esto ya no nos va a servir. Lo puedo borrar, ¿verdad? Sí. Bueno, de todos modos yo estoy grabando el video, no tengan pena, y yo lo voy a subir a YouTube más tarde y se los mando para que ustedes lo visualicen y lo quieran repasar para que les quede bien lo que estamos realizando las operaciones. Lo que pasa es que aquí el tiempo no me da espacio para poderlo desglosar todo, entonces voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda. Entonces vamos a dividamos acá, menos 9, dentro de aquí hay un 1, dentro de 1. Menos entre más me va a dar. Pregunto, menos entre más. Menos, muy bien. Menos acá. Y 9 dentro de 1. Ah, perdón. Acá tenemos que tener un 3. Perdón. Entonces sería 9 dentro de 3. Me va a dar 3, exacto. Me va a dar el número 3. ¿Sí? Y ahora trabajamos siempre con los exponentes. Entonces vamos a trabajar con los exponentes, ¿sí? Y vamos a hacer una resta de exponentes. Aquí los dos exponentes son positivos. Perdón, este sigue siendo negativo. Entonces vamos a trabajar siempre con los exponentes acá. Entonces vamos a tener un medio, ¿sí? Restado de menos un medio, ¿sí? Como dijo Leonela, ya no hay necesidad de saber explicar acá porque voy a colocar que esto se convierte en una suma. Entonces un medio más un medio. ¿Cuánto nos da? Como resultado solo sumamos de numeradores. 2, 2, exacto. Y 2 dividido 2, ¿cuánto me da? 1, muy bien. Ahí estamos. Entonces el exponente acá de x es 1, ¿sí? Pero en matemática el exponente 1 no se escribe, ¿verdad? Ahí se sobreentiende que está. Voy rápido. Voy haciendo la otra operación. Voy acá y realizo la otra operación. Borro esto, perdón. Voy a borrar. Lo que voy a borrar son los... Va. Es que no cumplí esto. Va. Muy bien. Ya sé dónde te sacan las cosas. ¿De dónde la saco? Es que usted también hacía el mismo, ¿qué? El mismo ejemplo. Pensé que había cambiado. ¿No?
cambiado. Ujú. Bueno, a ver. Un medio menos un medio por la un medio más un medio. Eso es cortante. Uno. Los valores los estoy obteniendo de esta misma ecuación. Yo no me he ido a otro lado. Estoy trabajando con la ecuación original que tengo acá arriba. Lo único que les estoy explicando bien, ¿sí? Cómo se hace. Ahora voy con este valor y lo voy a copiar acá. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, este ya no es negativo, sino que es positivo, ¿verdad? Entonces tengo 6x a la menos un medio, perdón. Acá sí ya los dos se convierten en... El 3x no cambia, profe. No, porque es el que saqué, ese va a pasar dividiendo cada uno de los que estoy trabajando. Por eso lo estoy factorizando por factor común, se le denomina esto. Entonces este de acá abajo nunca va a cambiar porque es el que saqué de los tres, el más pequeño, para que me dé el resultado de la factorización. Muy bien, ahora ya tengo, ¿sí?, mi siguiente operación. Entonces voy a dividir 6 dentro de 3. ¿Cuánto es 6 dentro de 3? Recuerda que aquí es más, entonces aquí lo que tengo que escribir es el signo más. Entonces no hay problema. Entonces, ¿cuánto es 6 dentro de 3? A 6 lo divido entre 3, ¿qué número me da? A 2, muy bien, a 2. Ahora voy nuevamente y tomo los exponentes, ¿sí? Y voy a trabajar con este de acá y este de acá. Y escribo lo siguiente. Menos un medio, porque este ya es negativo. Recuerda que es el del último término. Menos un medio. Menos un medio. ¿Sí? Esta es la operación que me tiene que dar. Muy bien. ¿Qué sucede acá? Entonces vamos a verlo y vamos a trabajarlo. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué sucede? Esto se convierte en siempre menos un medio, ¿sí? Ahora, esto es más un medio, ¿verdad? Para que tengamos la operación correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con este valor que estoy trabajando yo acá? ¿Qué sucede con esta operación? Dame los dos, profe. No podría darme los dos porque recordad que una fracción es positiva y la otra es negativa. ¿Estamos? Sí, por eso Entonces suman. es una suma, pero es una suma de un negativo con un positivo. Si yo lo invirtiera es como que tuviera un medio menos un medio. Sí, lo único que hice fue, o sea, lo que me dio la operación fue Ah, no, menos uno. Ah, no, ¿sabes? ¿Y 1 menos 1 cuánto es? Menos uno. 0, exacto. Entonces esto se cancela, esto ya no va a existir. Pero si está sumando, no restando. Exacto, pero está sumando con un valor negativo. Entonces, ley de signos me dice que los signos diferentes se restan. Se ¿Sí? resta. Ah, cierto, está de más. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces en la matemática, en las operaciones de los libros, nos aparecen representadas así las ecuaciones y hay que tener cuidado. Es como que tuviéramos un medio menos un medio. Entonces, esto lo que hace es eliminarse porque con este se eliminan automáticamente porque es la misma cantidad con signos cambiados. Es como que tuviéramos 1 menos 1 me da 0. Se elimina. Entonces el exponente aquí va a ser exponente nada. Es decir, no tenemos que escribirle exponente. Eso significa que la x va a desaparecer en este último término. Desaparece, ya no existe. Entonces aquí ya no tengo que escribir la x en el último término. Solo el resultado de la división de los enteros. Nada más. Y ahí está, ¿sí?, la factorización por factor común, ¿sí? Oye, ¿de dónde sacó el 2? De la división de este con este. 3 dividido 2. Sí, porque, es que ahí no, yo pensé que le había
sacado de ahí, de donde No, está. no, no. Solo dividí 6 dentro de 3 me va a dar 2. ¿Sí? Y los exponentes que los tenía que restar, como son semejantes, son iguales y tienen signos cambiados, se eliminan. Entonces significa que aquí ya no tengo que escribir la X, porque la X, que era la base, desaparece, ya no existe. ¿Sí? Entonces solo me queda esta división de estos dos enteros como representación de este 2. Nada más. Y ahí termina la operación. ¿Estamos? Ahí queda terminada la operación en una de sus fases. Mañana vamos a ver porque ahí todavía puedo seguir factorizando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí vamos a terminar una de las partes que es del proceso, que es por factorización de factor común, valga la redundancia con la palabra, para que me logren entender. Entonces ya me queda representado de esta manera. Muy bien, Dios me los bendiga, los quiero mucho, gracias por ponerme atención ahí, y vamos a ir trabajando mañana con esta misma operación para terminarla, porque ahí me falta todavía un proceso para terminar todo lo que es la operación, la simplificación. Dios me los bendiga, nos miramos el día de mañana. Siempre grabo este video, lo estaba grabando, lo voy a subir y se los comparto más tarde para que lo repasen. Muy bien.